Los esenios fueron una fraternidad formada por hombres y mujeres que estaban interesados en su evolución espiritual. Esenio, del griego osa, significa santo. El vocablo en arameo es ese, que significa piadoso, y en árabe eran llamados magarinos, que quieren decir los que eran de la cueva. Los esenios tenían albergues en las cuevas para aquellos que venían de lejos o no tenían dónde vivir, y ellos les daban alojamiento. Vivieron en la zona del Mar Muerto en Palestina y junto al lago Mareotis en Egipto durante los 3 siglos anteriores a la era cristiana y durante el primer siglo de la era cristiana. No se sabe cuáles fueron sus orígenes o en qué época específica aparecieron. Sin embargo, algunos creen que proceden de Enoc, el cual le dio sus enseñanzas, incluyendo el conocimiento del mundo angelical. No importa su origen y tiempo, los esenios han existido desde mucho antes, bajo otros nombres y en muchos otros lugares. Sus enseñanzas se ven en el zoroastrismo, budismo y cristianismo, entre las más importantes. Su esencia espiritual era tal que fueron escogidos por la Gran Hermandad Blanca para enseñar y preparar al Maestro Jesús en su misión en esta encarnación como hombre. Desde la aparición de los rollos del Mar Muerto cerca de Qumran, en Egipto, en el 1945, se ha escuchado hablar mucho de esta santa comunidad cuyo propósito de vida era lograr la integración con el Creador a través del amor y la práctica y aplicación de las leyes cósmicas. Eran increíbles sanadores y en Egipto se les conocía como terapeutas. ¿Qué motiva a esta fraternidad de hombres y mujeres a unirse en la búsqueda de la ascensión del alma? Esto no debe de llamarnos la atención, ya que desde tiempos inmemoriales el ser humano reconoció que tenía y debía reintegrarse a la fuente divina, a volver a ser uno con su creador. Los esenios vivían una vida simple, disciplinada en el rezo y la meditación. Ellos trabajaban la tierra desde muy temprano en la mañana, eran vegetarianos y su código de vida era la práctica de la humildad, la compasión, la tolerancia y sobre todo el amor al prójimo. Vivían en comunidades, ya fuera en ciudades, pueblos o en el desierto. Cualquier persona interesada en lograr su evolución espiritual era aceptada en la fraternidad después de un periodo de prueba que duraba 2 años. Al entrar, donaban todas sus pertenencias, las cuales pasaban a ser compartidas por todos, incluyendo a los pobres y necesitados. Por esta razón, tenían propiedades en las ciudades y pueblos de toda el área. Algunos de los esenios más importantes a considerar serían el Maestro de Maestros, Jesús, María y José, Juan el Bautista y Juan el Evangelista. Aquí es donde comienza la importancia de los esenios para toda la humanidad. Antes dijimos que por el grado de evolución espiritual que tenían como grupo e individualmente, habían sido escogidos para preparar al Maestro Jesús en su misión. El Maestro desde pequeño empezó a recibir instrucciones en todos los niveles y fueron los esenios los que proveyeron el entorno y atmósfera de conocimiento. A Jesús le llamaban el Cristo porque logró alcanzar la conciencia crística. Tanto los esenios como el amado Maestro dejaron muy claro cómo deberíamos lograrla. Al hablar así, entonces, podemos decir que no fue solo posible para el Maestro haber sido el Cristo, sino para nosotros también. Eso es exactamente lo que Jesús nos demostró a nivel de humanidad con sus grandes iniciaciones en su bautizo y en el sacrificio en la cruz. Preferimos decir el santo oficio de la cruz, en donde Jesús vivió su gran proceso alquímico
de amor para toda la humanidad. No podemos ver al cristianismo como una religión, sino como el camino a la reintegración con el Creador. Por eso los esenios nos dejaron este conocimiento a través de sus evangelios y la práctica de todas las virtudes divinas en nosotros. Alcanzar la conciencia crística es haber llegado a reconocer a la presencia yo soy en mí y ponerla en prácticamente continuamente. La presencia del yo soy es Dios en mí y yo en él. Recordemos las palabras del Maestro. Yo soy el que yo soy. Es decir, yo soy Dios y Dios soy yo. La presencia de la luz divina, inmutable y eterna en mí y yo en ella. Esta es la herencia que la energía creadora, Padre, Madre, nos dio y con la que selló nuestra alma en el momento de nuestro nacimiento, cuando tomamos esa primera respiración. Ahí, en ese preciso momento en que nuestra alma entra en el cuerpo físico, ahí viene con ella la presencia de la chispa divina del yo soy, para alumbrarnos el camino durante nuestro paso por la vida en la rueda de encarnaciones. Me acerco o me alejo de esa luz, en mí de acuerdo a cómo decido usar mi libre albedrío. Los esenios decidieron usar su libre albedrío y poner su ego a disposición del alma. Procuraban vivir en la luz de la verdad y la vida divina. Reconocían que, para lograr esto, había que llevar una vida disciplinada, con una forma simple de vivir en humildad, y utilizaban el silencio frecuentemente, para poder escuchar al Dios en ellos. No pensemos que vivían aislados siempre. Ellos hacían grandes obras de caridad y sanación a cualquiera que tuviera la necesidad. Estudiaban los misterios ocultos de la naturaleza, poniéndose en contacto y comunión con ella a través de la meditación y la práctica de ciertos ejercicios y rituales. Querían sentir lo que verdaderamente era la tierra y todo lo que la componía, comunicándose con sus elementos y experimentar que eran uno con ella y Dios. Buscaban a través de esta forma de vivir la iluminación. Como explicamos antes, no discriminaban entre los que querían entrar en la fraternidad. Tenían la capacidad de ver el nivel de despertar de conciencia de cada uno. Ayudaban particularmente a aquellos menos despiertos a lograr su desarrollo espiritual. A los más despiertos, después de un periodo de prueba, los iniciaban y eran enseñados los grandes misterios para llegar a lograr la conciencia crística. Los esenios eran guiados místicamente por grandes maestros de la Gran Hermandad Blanca, y así desarrollaban su código de vida y llegarían a ser verdaderos maestros también. En su búsqueda de unificación con Dios, estudiaban todas las religiones para ver la verdad oculta en cada una. Así estudiaban también a los babilónicos, caldeos, Zoroastro, Hermes Trimegisto, Moisés y los conocimientos secretos dados por Yahvé en el monte Sinaí y la escuela de los misterios de Enoc. A través de su evolución espiritual, se comunicaban con el mundo angelical y frecuentemente canalizaban información de dimensiones superiores a través de sus dones de hierofantes. Vestían con túnicas blancas y eran llamados por los hebreos la escuela de los profetas, y los egipcios los sanadores y médicos, ya que practicaban la sanación a todos los niveles. Se les reconocía como personas humildes, bondadosas y honestas. Quizás el gran esenio por excelencia fue el Maestro Jesús. Él fue instruido y educado por la fraternidad desde su niñez, hasta que ingresó a la vida pública a los 30 años. Hay documentos muy bien protegidos y resguardados que demuestran que él viajó, estudió y vivió bajo el amparo y protección de la gran fraternidad y hermandad blanca toda su vida. El gran maestro fue instruido para que reconectara con su yo soy y darnos la clave de cómo llegar a ser Cristo
como Él lo fue. Nos dejó saber que Él era el camino, la verdad y la vida, y nos dejó la gran esperanza que al hacerse humano y demostrar su divinidad, nosotros también lo podríamos lograr. Pero si en algún momento nuestro ego tratara de convencernos de que no somos capaces de lograr la sagrada alquimia, nos acordemos de que la ley más grande que existe en toda la creación es la ley del amor. Y si aprendemos a amarnos como Dios nos ama, y lo pusiéramos en práctica continuamente, seríamos capaces de grandes cosas. Eso es despertar a la conciencia crística, a la luz y la voluntad de que yo soy Dios y Dios soy yo.